Hay momentos en la vida donde todo lo que construiste se derrumba en una sola frase, donde el suelo bajo tus pies desaparece, donde la persona que más amas te mira como si fueras un extraño, y ese momento llegó para mí en un pasillo de hospital, frente a decenas de personas, cuando mi propia hija pronunció las palabras que me destrozaron por dentro: no mereces visitas. Yo estaba ahí parado, apoyado contra la pared blanca y fría del corredor, sosteniendo un ramo de flores que ahora temblaban en mis manos como si también sintieran el peso de la humillación. Rosas blancas, sus favoritas, las mismas que le llevaba cuando era pequeña y regresaba del colegio con algún premio, las mismas que simbolizaban cada promesa que le hice de estar siempre a su lado. Pero ahora esas flores parecían un insulto, un recordatorio de todas las veces que no estuve, de todas las promesas rotas, de todo lo que ella creía que yo había abandonado. El hospital estaba lleno esa tarde, era la hora de visitas. Ese momento del día donde los pasillos se llenan de familias, de abrazos, de esperanza, pero para mí se convirtió en un escenario de juicio público. Mi hija estaba de pie en la puerta de su habitación, pálida, débil, con los ojos todavía marcados por las ojeras de meses de tratamiento. Y aún así, su mirada tenía la fuerza suficiente para atravesarme como una lanza. «No mereces visitas», repitió, esta vez más alto, más firme. «No después de todo lo que hiciste, no después de abandonarnos cuando más te necesitábamos». Su voz resonó por todo el pasillo como un trueno en medio del silencio. Las conversaciones se detuvieron, los pasos se congelaron. Hasta la enfermera, que empujaba una camilla al final del corredor, se quedó inmóvil mirando la escena como si estuviera presenciando un accidente en cámara lenta. De repente, todos los ojos estaban sobre mí, decenas de miradas cargadas de juicio, de lástima, de desprecio silencioso. Sentí como el calor subía por mi cuello hasta llegarme al rostro. La vergüenza es un fuego que quema desde adentro. No duele como un golpe físico, duele peor, porque te consume lentamente, te hace sentir pequeño, invisible, indigno. Y ahí estaba yo en medio de ese pasillo, sintiendo como cada mirada me reducía un poco más, cada susurro me arrancaba un pedazo de dignidad. Mi propia hija, la niña que sostuve en brazos el día que nació, la que cargué en mis hombros durante horas en el parque, la que me llamaba mi héroe cuando arreglaba su bicicleta rota o espantaba los monstruos imaginarios de su cuarto. Esa misma niña ahora me expulsaba, en público, frente a extraños, frente a un mundo que no conocía mi historia, que no sabía la verdad. Yo quería explicar, Dios sabe cuánto quería. Quería gritar que yo no había abandonado a nadie, que cada noche que pasé fuera de casa no fue porque quisiera, que cada llamada perdida, cada cena vacía, cada cumpleaños al que no llegué fue porque estaba luchando en silencio, porque estaba haciendo lo que cualquier padre haría: sacrificarse, destruirse por dentro para que los suyos pudieran sobrevivir. Pero las palabras no salían. Se quedaban atascadas en mi garganta como piedras, porque ¿cómo explicas años de ausencia en un momento? ¿Cómo haces entender a alguien que el verdadero abandono no es estar lejos, sino rendirse? Y yo nunca me rendí, nunca, ni una sola noche, pero ella no lo sabía, nadie lo sabía. Abrí la boca para intentar decir algo, cualquier cosa, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, ella levantó la mano como si mis explicaciones no valieran nada, como si ya todo estuviera decidido, como si yo fuera culpable sin derecho a defensa. «Vete», dijo con una voz quebrada pero firme, «vete de aquí, no te quiero ver, no quiero tus flores, no quiero tus disculpas vacías, tú no perteneces aquí». Esas últimas palabras fueron como un martillo, golpeando el último clavo en mi ataúd. «Tú no perteneces aquí», como si yo fuera un intruso, como si no tuviera derecho a estar al lado de mi propia hija, como si todos los años que dediqué, todos los sacrificios que hice, todas las noches sin dormir no significaran absolutamente nada. El silencio que siguió fue ensordecedor, más pesado que cualquier grito, más doloroso que cualquier insulto, porque en ese silencio había juicio, había condena, había un consenso invisible entre todas esas personas que me rodeaban. «Este hombre es culpable,
Este hombre merece esto. Bajé la mirada hacia las flores en mis manos. Los pétalos blancos ahora parecían burlarse de mí. ¿Qué pensaba lograr con esto? ¿Que un ramo de flores borraría años de distancia? ¿Que podría comprar el perdón con un gesto tan simple? Me sentí ridículo, patético. Un padre fracasado sosteniendo flores marchitas mientras su hija lo despreciaba frente al mundo entero. Y entonces, en medio de ese silencio aplastante, algo cambió, se oyeron pasos. No eran pasos cualquiera, eran pasos firmes, decididos. Pasos que resonaban con autoridad en el piso de linóleo del hospital, pasos que todos reconocían, pasos que hacían que las enfermeras se enderezaran automáticamente, que los médicos voltearan con respeto, que incluso los pacientes en sus habitaciones prestaran atención, y entonces él apareció al final del corredor, caminando con esa presencia que siempre tuvo, con ese porte que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz, con esa mirada que podía leer una situación completa en segundos. El director del hospital, mi antiguo jefe, el hombre al que todos en ese edificio respetaban y temían, el corredor que ya estaba en silencio, ahora parecía haber dejado de existir por completo. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Hasta el sonido de los monitores cardíacos en las habitaciones cercanas parecía haberse apagado. Todos miraban, todos esperaban, porque cuando él aparecía algo importante estaba por suceder. Sus pasos continuaron resonando en el pasillo, cada uno marcando el ritmo de lo que parecía un juicio final. Las baldosas blancas del hospital amplificaban el sonido, creando un eco que hacía que cada golpe de sus zapatos contra el suelo sonara como un martillo de juez. 30 años de experiencia médica, 15 años dirigiendo ese hospital, un hombre que había visto de todo, que había tomado las decisiones más difíciles, que había salvado vidas y también había tenido que decir adiós a otras. Un hombre cuya palabra era ley dentro de esas paredes. Él me miró primero, sus ojos grises como el acero. Me estudiaron por un momento que pareció eterno. No había lástima en esa mirada, tampoco desprecio. Había algo más profundo. Había conocimiento. Había memoria. Había una historia que solo nosotros dos compartíamos. Una historia que nadie más en ese corredor conocía. Una historia que estaba a punto de salir a la luz. Luego giró su cabeza hacia mi hija. La observó con la misma intensidad con la que examinaba los expedientes médicos más complejos. Ella, que segundos antes había estado tan segura, tan firme en su condena, ahora parecía pequeña bajo esa mirada. Sus manos, que habían gesticulado con tanta rabia, ahora colgaban inseguras a sus costados. Sus labios, que habían pronunciado palabras tan duras, ahora temblaban ligeramente. El director respiró profundo. Y cuando habló, su voz atravesó el silencio como un rayo de claridad en medio de la tormenta. Si él no pertenece aquí, dijo con una calma que hacía cada palabra aún más poderosa, entonces nadie más pertenece, porque este hombre salvó este hospital más veces de las que ustedes pueden imaginar. La frase cayó como una bomba en medio del corredor. Vi cómo los ojos de mi hija se abrieron completamente, cómo su respiración se detuvo, cómo el color abandonaba su rostro ya pálido. La enfermera que había estado observando llevó su mano a la boca, ahogando un gesto de sorpresa. Los familiares de otros pacientes que momentos antes me miraban con juicio, ahora intercambiaban miradas confundidas. ¿Qué acababa de decir el director? ¿Este hombre? ¿Este mismo hombre al que acababan de humillar públicamente? El director avanzó unos pasos más hacia nosotros. Cada movimiento suyo era medido, calculado, como si estuviera realizando una cirugía de precisión. Solo que esta vez no estaba operando un cuerpo, estaba operando la verdad, estaba cortando capas de malentendidos, de juicios apresurados, de historias incompletas. ¿Saben ustedes?, continuó, ahora dirigiéndose no solo a mi hija, sino a todos los presentes, cuántas noches este hombre pasó en el sótano de este hospital. ¿Cuántas madrugadas lo encontré revisando facturas, buscando soluciones? Tratando de mantener vivo este lugar cuando las deudas amenazaban con cerrarnos las puertas, sentí como algo se movía en mi pecho, una mezcla de alivio y dolor, porque finalmente alguien estaba diciendo en voz alta lo que yo había cargado en silencio durante tanto tiempo, pero al mismo tiempo,
Parte de mí no quería que esto se supiera, no así, no frente a ella, no de esta manera. Cuando este hospital estaba al borde de la quiebra hace 3 años, el director continuó. Su voz ganando intensidad cuando los bancos nos negaban préstamos y los proveedores se negaban a enviarnos medicamentos sin pago adelantado. Este hombre vino a mi oficina. Tocó mi puerta a las 11 de la noche y puso sobre mi escritorio un cheque con una cifra que representaba todos sus ahorros, todo lo que había construido en 20 años de trabajo. El pasillo estaba tan silencioso que podía escuchar mi propio corazón latiendo, podía escuchar la respiración entrecortada de mi hija, podía sentir cómo cada persona presente estaba procesando esta información, recalculando, reevaluando, reconstruyendo la imagen que tenían de mí. Le dije que no podía aceptarlo, el director negó con la cabeza. Como si aún le costara creer lo que había sucedido, le dije que era demasiado, que buscaríamos otra solución, pero él me miró y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, este hospital salvó a mi esposa hace 10 años cuando nadie más le daba esperanza. Este hospital le dio más tiempo a mi madre cuando todos pensaban que ya no había nada que hacer. Este hospital es donde nació mi hija. No voy a permitir que cierre. Haga lo que tenga que hacer con ese dinero. Vi como mi hija llevaba sus manos temblorosas a su rostro. Las lágrimas ya comenzaban a formarse en sus ojos, pero el director no había terminado. Él se acercó más hasta quedar a solo unos pasos de nosotros, y entonces puso su mano sobre mi hombro. Ese simple gesto, ese contacto humano cargado de respeto y reconocimiento, pesaba más que cualquier medalla o certificado. Pero eso no fue todo, dijo, y ahora su voz tenía un tono más suave, más personal. Cuando su hija fue diagnosticada, cuando los tratamientos experimentales que ella necesitaba no estaban cubiertos por ningún seguro, cuando el costo era tan alto que cualquier familia hubiera tenido que elegir entre el tratamiento y mantener un techo sobre sus cabezas, mi respiración se cortó. No, por favor, no digas más, no frente a ella. Pero él continuó. Este hombre vino a verme nuevamente y me pidió algo que ningún padre debería tener que pedir. Me pidió que usara su salario, todo su salario, que lo descontara automáticamente cada mes para pagar los tratamientos, que no le quedara nada excepto lo mínimo para sobrevivir. Las lágrimas de mi hija ya caían libremente por su rostro, su cuerpo temblaba, sus labios intentaban formar palabras pero no salía ningún sonido. Trabajó turnos dobles, el director continuó, y ahora había algo en su voz que nunca había escuchado antes. Algo que sonaba casi como admiración, como respeto profundo. Turnos triples. Aceptó cada hora extra que pudo, cada guardia nocturna, cada fin de semana, cada feriado, mientras otras familias celebraban la Navidad. Él estaba aquí en el área de mantenimiento, asegurándose de que cada máquina funcionara perfectamente, mientras otros disfrutaban de vacaciones de verano. Él estaba revisando los generadores de emergencia a las 3 de la madrugada. El director hizo una pausa. Miró a mi hija directamente. ¿Saben por qué nunca se lo dijo? ¿Por qué nunca les contó a ustedes sobre sus sacrificios? El silencio era tan profundo que podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes del techo, porque no quería que ustedes sintieran la carga, no quería que su hija supiera que cada tratamiento, cada medicamento, cada día adicional de vida que le dábamos tenía un precio que él pagaba en silencio, en soledad, sin quejas, sin buscar reconocimiento. Mi hija se desplomó. Sus piernas cedieron y tuvo que apoyarse contra el marco de la puerta de su habitación. Las lágrimas ahora eran un río incontenible. Su boca se abría intentando respirar entre sollozos que sacudían todo su cuerpo. Cuando ustedes lo acusaban de no estar presente, el director continuó, y había algo implacable en su honestidad ahora. Como un médico que debe dar un diagnóstico difícil pero necesario, él estaba aquí, trabajando, sacrificándose, destruyéndose físicamente para que ustedes pudieran tener una oportunidad. Cuando lo culpaban por las cenas perdidas, él estaba saltándose comidas para ahorrar cada centavo. Cuando lo juzgaban por no asistir a eventos familiares, él estaba negociando con proveedores, buscando medicamentos más baratos.
Haciendo lo imposible para estirar cada dólar, miré alrededor del corredor. Las caras que minutos antes me observaban con desprecio ahora mostraban algo completamente diferente: vergüenza, arrepentimiento, comprensión. Una señora mayor que había estado murmurando comentarios negativos ahora tenía lágrimas en sus propios ojos. Un hombre joven que había sacudido la cabeza con desaprobación ahora miraba el suelo, incapaz de sostener la mirada. Pero lo más impresionante, el director apretó mi hombro con más fuerza. Fue cuando le diagnosticaron a él mismo. Cuando descubrimos que todo el estrés, todas las noches sin dormir, toda la presión había cobrado su precio en su propia salud. Cuando le dijimos que necesitaba tratamiento, que necesitaba descansar, ¿saben qué hizo? Mi hija levantó la mirada. Sus ojos rojos e hinchados buscando los míos por primera vez desde que esto comenzó, pero yo no podía sostenerle la mirada. No todavía. Rechazó el tratamiento. El director dijo que primero teníamos que asegurarnos de que su hija estuviera estable, que su recuperación era más importante que la suya. Tuvimos que literalmente obligarlo a ver a un médico. Y aun cuando finalmente aceptó, insistió en que todo se hiciera en sus días libres, en las pocas horas que no estaba trabajando, para que no interfiriera con su capacidad de seguir pagando por los cuidados de ella. Las flores cayeron de mis manos. No las solté conscientemente, simplemente ya no tenía fuerzas para sostenerlas. Golpearon el suelo con un ruido suave, pétalos blancos dispersándose sobre las baldosas del hospital como lágrimas sólidas. Papá, la voz de mi hija era apenas un susurro roto. Papá. Yo no sabía, yo pensé que, pero no pudo terminar la frase. Su voz se quebró completamente. Se deslizó por el marco de la puerta hasta quedar de rodillas en el suelo, sus manos cubrían su rostro, mientras su cuerpo se sacudía con sollozos que parecían arrancarle el alma. El director me soltó el hombro y dio un paso atrás como si su trabajo aquí estuviera completo. Como si hubiera realizado la cirugía más delicada de su carrera, la cirugía de la verdad. Nos miró a ambos por un momento. Luego asintió levemente y comenzó a caminar de regreso por donde había venido, pero antes de irse por completo, se detuvo, se giró una última vez. En este hospital, dijo. Ahora dirigiéndose a todos los presentes, tratamos enfermedades del cuerpo, pero a veces las enfermedades más graves son las del corazón, los malentendidos, los juicios apresurados, las verdades no dichas. Espero que todos ustedes recuerden esto la próxima vez que piensen que conocen la historia completa de alguien. Y con eso. Se fue, sus pasos resonando por el corredor nuevamente, dejando atrás un silencio completamente diferente al de antes. Este no era un silencio de juicio, era un silencio de reflexión, de arrepentimiento, de comprensión tardía pero profunda. Me quedé ahí, parado, mirando a mi hija que lloraba en el suelo. Todas las palabras que había querido decir durante años ahora parecían innecesarias. Todas las explicaciones que había ensayado en mi mente durante noches de insomnio ya no eran relevantes, porque la verdad había salido, no de mis labios, sino de alguien que había sido testigo de todo, alguien cuya palabra no podía ser cuestionada. Di un paso hacia ella, luego otro. Mis propias piernas temblaban, no de cansancio físico, aunque estaba exhausto, temblaban del peso emocional de este momento, de años de dolor silencioso finalmente siendo reconocido, de sacrificios ocultos finalmente siendo vistos, de amor incomprendido finalmente siendo comprendido. Me arrodillé frente a ella, lentamente, porque mis rodillas ya no eran las mismas después de tantas noches trabajando en pisos de concreto, porque mi cuerpo llevaba las marcas de cada sacrificio que había hecho. Mi hija, mi voz salió ronca, quebrada por años de emociones contenidas. Mírame, por favor. Ella tardó un momento. Sus manos aún cubrían su rostro, como si tuviera miedo de lo que vería cuando las apartara, como si tuviera vergüenza de enfrentarme después de lo que había dicho, después de cómo me había tratado. Pero finalmente, lentamente, bajó las manos. Sus ojos estaban destrozados, no solo por las lágrimas, sino por el peso de la culpa, por la comprensión repentina de todo lo que había malinterpretado, de todo el dolor que había causado con sus acusaciones.
De todas las veces que me había cerrado la puerta cuando yo solo quería estar cerca de ella. Perdóname, susurró, papá. Perdóname. Yo pensé, yo creí que no te importábamos, que habías elegido el trabajo sobre nosotros, que nos habías abandonado, pero tú estabas haciendo lo único que sabía hacer. Interrumpí suavemente, estaba peleando, a mi manera, de la única forma en que podía. No soy bueno con las palabras, mija, nunca lo he sido. Tu madre siempre fue la que sabía cómo expresarse, la que sabía cómo hacer que las cosas difíciles sonaran simples. Yo solo sé trabajar, solo sé hacer, solo sé sacrificarme. Extendí mis manos hacia ella, manos que estaban marcadas por años de trabajo duro, callos en los dedos, cicatrices de pequeños accidentes en el taller de mantenimiento, manos que nunca descansaron, que nunca dejaron de construir, arreglar, sostener. Manos que cargaron el peso de una familia entera sobre sus hombros agrietados. Ella miró mis manos como si las viera por primera vez, como si todos esos años hubiera estado ciega a las evidencias físicas de mi lucha. Lentamente, con temor, extendió las suyas. Sus manos eran más delgadas ahora, más frágiles por la enfermedad, pero cuando tocaron las mías, sentí algo que no había sentido en años. Conexión, verdadera conexión. Cuando tu madre murió, comencé a hablar y cada palabra era como arrancar espinas clavadas en mi corazón. Me sentí completamente perdido. Ella era mi brújula, mi norte, la que me decía cuando estaba siendo demasiado orgulloso, cuando necesitaba hablar en lugar de solo actuar, y cuando se fue, me quedé solo tratando de ser madre y padre al mismo tiempo, y fallé en tantas cosas. No, papá, ella negó con la cabeza vigorosamente, no fallaste. Yo fallé, yo no vi, yo no entendí. Los dos fallamos en comunicarnos. Dije con una pequeña sonrisa triste, pero ambos lo hicimos por amor. Tú estabas enojada porque querías que estuviera presente. Yo estaba ausente porque quería que estuvieras viva. Dos formas diferentes de amar, dos formas diferentes de fallar. Las lágrimas seguían cayendo de sus ojos. Pero ahora había algo más en su expresión, no solo dolor. También había alivio, el alivio de finalmente entender. De finalmente ver la imagen completa que había estado oculta durante tanto tiempo. Esas noches que pasaste en vela, dijo entre sollozos. Cuando yo pensaba que estabas evitándome, ¿estabas trabajando para pagar mis tratamientos? Asentí lentamente. Esos cumpleaños que perdiste, continuó, su voz quebrándose más con cada palabra. Esas graduaciones, esas celebraciones, ¿era porque estabas aquí, trabajando por mí? Volvía a sentir. Cuando me enfadaba contigo por teléfono, ahora las palabras salían atropelladas, desesperadas, como si necesitara confesar todo de una vez. Cuando te gritaba por no estar ahí, cuando te decía que no te importaba, ¿tú estabas? Estaba sosteniendo el teléfono con una mano, mientras con la otra reparaba un generador a las 2 de la madrugada. Terminé por ella. Estaba escuchando cada palabra tuya mientras calculaba mentalmente cuántas horas más necesitaba trabajar esa semana. Estaba muriendo por dentro cada vez que escuchaba dolor en tu voz, sabiendo que la única forma en que podía ayudarte era quedándome exactamente donde estaba, lejos de ti. Ella se derrumbó en mis brazos entonces, completamente, sin reservas, sin el orgullo que había mantenido entre nosotros como una pared invisible durante tanto tiempo. Lloró contra mi pecho como no lo había hecho desde que era niña, como no lo había hecho desde antes de que el cáncer llegara, desde antes de que todo se complicara, y yo la sostuve como había querido sostenerla durante todos esos meses, durante todas esas noches cuando pasaba frente a su habitación del hospital. Y la veía dormida, conectada a máquinas, luchando por su vida. Y yo no podía entrar porque tenía que seguir trabajando, tenía que seguir manteniendo en marcha el sistema que la mantenía viva. Lo siento tanto, murmuró una y otra vez contra mi camisa. Lo siento tanto, papá. No tenía derecho a tratarte así, no tenía derecho a juzgarte sin saber. La mesí suavemente, ya pasó, ya está. Lo que importa es que ahora lo sabes. Ahora entiendes, a nuestro alrededor. El corredor había comenzado a vaciarse lentamente. Las personas se retiraban, algunas con lágrimas en sus propios ojos,
otras con expresiones pensativas. Todas habían presenciado algo más que una reconciliación familiar. Habían presenciado una lección sobre juicios apresurados, sobre sacrificios ocultos, sobre amor que no siempre se manifiesta de las formas que esperamos. La enfermera, que había estado observando desde el principio, se acercó discretamente. En sus manos traía las flores que yo había dejado caer. Las había recogido cuidadosamente, había sacudido el polvo de los pétalos, las había recompuesto lo mejor que pudo. Creo que estas les pertenecen, dijo con una sonrisa gentil, extendiéndolas hacia mi hija. Mi hija las tomó con manos temblorosas. Miró las flores, luego me miró a mí, y por primera vez en mucho tiempo vi en sus ojos lo que solía ver cuando era pequeña: admiración, amor, respeto. Rosas blancas. Susurró: mis favoritas. Nunca olvidaste. Nunca olvidé nada. Respondí: cada detalle, cada pequeña cosa que te hacía feliz. Solo que estaba tan ocupado tratando de mantenerte con vida que olvidé recordarte que lo recordaba. Ella soltó una risa entrecortada, entre las lágrimas. Esa risa que no había escuchado en tanto tiempo. Esa risa que había sido la banda sonora de mi vida antes de que todo se complicara. Nos quedamos ahí en el suelo del corredor del hospital, sin importarnos que el mundo siguiera moviéndose alrededor de nosotros, sin importarnos las miradas curiosas de quienes pasaban, sin importarnos nada excepto este momento de sanación, de reconexión, de recuperar lo que pensábamos que habíamos perdido para siempre. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo mi hija después de un largo silencio. Lo que sea. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué dejaste que pensara lo peor de ti en lugar de simplemente explicarme? Respiré profundo. Era una pregunta justa, una pregunta que merecía una respuesta honesta, porque tenía miedo. Admití, miedo de que, si sabías todo lo que estabas sacrificando, te sintieras culpable, te sintieras como una carga, y lo último que quería era que vieras tu propia vida, tu propia lucha por sobrevivir como algo que me estaba destruyendo, porque no era así. Nunca fue así. Cada sacrificio que hice fue voluntario, fue con amor, fue lo que cualquier padre haría, pero me dejaste odiarte. Su voz se quebró nuevamente. Me dejaste creer que eras un mal padre cuando en realidad eras un padre imperfecto. La interrumpí suavemente: no un héroe, solo un hombre haciendo lo mejor que podía con las cartas que le tocaron y cometiendo errores en el camino, como el error de pensar que el silencio era protección, el error de creer que si no hablabas de los problemas desaparecerían, el error de asumir que mis acciones hablarían más fuerte que mis palabras. Tus acciones y hablaron, dijo con firmeza, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. Solo que yo no estaba escuchando, estaba tan enojada, tan concentrada en lo que no tenía, que nunca me detuve a preguntarme por qué, nunca me detuve a pensar que tal vez había una razón, una buena razón. Me ayudó a levantarme del suelo. Mis rodillas protestaron, crujiendo audiblemente. Ella se dio cuenta y una nueva ola de comprensión cruzó su rostro. Estás lastimado, dijo, observándome realmente por primera vez. Tu espalda, tus manos. Papá, ¿cuánto de tu propio cuerpo sacrificaste? Lo suficiente. Respondí simplemente, pero volvería a hacerlo, 1000 veces, sin dudarlo. Ella me abrazó de nuevo, pero esta vez era diferente. Esta vez no era un abrazo de culpa o de perdón, era un abrazo de reconocimiento, de gratitud profunda, de amor que finalmente encontraba su camino de regreso después de estar perdido durante tanto tiempo. Ven, dijo, tomándome de la mano, entra a mi habitación, quédate, por favor, tenemos mucho tiempo que recuperar, muchas conversaciones que nunca tuvimos, muchas historias que necesito escuchar. Entramos juntos a su habitación. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, pintando todo de tonos dorados. Ella colocó las rosas blancas en un florero al lado de su cama. Luego se sentó, palmeando el espacio a su lado en la cama del hospital. Me senté y por primera vez en meses sentí paz. No la paz de quien ha a continuar terminado su lucha, sino la paz de quien finalmente ha sido visto, finalmente ha sido entendido, finalmente puede descansar sabiendo que el sacrificio no
Fue en vano. Cuéntame, dijo suavemente, cuéntame todo, desde el principio. No quiero detalles vagos. Quiero saber exactamente qué hiciste, cuántas noches trabajaste, cuántas comidas te saltaste, cuánto dolor soportaste en silencio. Quiero conocer al hombre que mi padre realmente es, no al que yo había imaginado. Así lo hice. Le conté todo. Las noches en el sótano del hospital, revisando facturas a la luz de una lámpara vieja. Las conversaciones difíciles con administradores sobre presupuestos y prioridades. Las llamadas a las 3 de la madrugada cuando algo se rompía y yo era el único que podía arreglarlo. Las comidas que consistían en café y galletas saladas porque cada dólar extra iba directo a su tratamiento. Los dolores de espalda que ignoraba. Los dolores de cabeza que se volvieron migrañas. Las visitas al médico que pospuse hasta que ya no pude caminar sin cojear. Le conté sobre la vez que el hospital casi cerró y cómo usé los ahorros de toda mi vida para mantener las puertas abiertas. Le conté sobre los proveedores de medicamentos con los que negocié, rogué. Supliqué para conseguir los tratamientos experimentales que ella necesitaba a precios que podíamos permitirnos. Le conté sobre las veces que me senté afuera de su habitación mientras ella dormía, simplemente observándola respirar, agradeciéndole a Dios por cada día adicional. Y ella escuchó, realmente escuchó, con lágrimas que nunca dejaban de caer, con expresiones que alternaban entre dolor, asombro y amor, con preguntas que mostraban que estaba procesando cada palabra, cada revelación, cada sacrificio. Horas pasaron. La luz dorada del atardecer se convirtió en el azul profundo del anochecer. Las enfermeras entraban y salían, pero al vernos finalmente juntos, finalmente conectados, sonreían y nos dejaban en paz, como si entendieran que este momento era más sanador que cualquier medicamento que pudieran administrar. Papá, dijo finalmente cuando terminé mi historia, cuando ya no quedaban más secretos, más sacrificios ocultos, más verdades por revelar. Tengo algo que decirte. Dime, voy a mejorar, voy a luchar con todo lo que tengo, no solo por mí, sino por ti, porque después de todo lo que hiciste, después de todo lo que sacrificaste, merezco darte el regalo de verme vivir una vida plena. Merezco hacer que todo esto valga la pena. Mi corazón se expandió en mi pecho. Esas palabras eran más valiosas que cualquier gratitud, que cualquier disculpa, porque significaban esperanza, significaban futuro, significaban que todo el dolor, todo el sacrificio, todo realmente había valido la pena. Ya valió la pena, le dije, apretando su mano. Cada segundo que estás aquí vale la pena. Cada conversación como esta vale cada noche que no dormí. Cada lágrima que derramaste hoy vale cada lágrima que yo derramé en privado. Ya valió la pena, mija, ya valió la pena. Los días siguientes fueron diferentes, completamente diferentes. El hospital, que una vez fue el lugar de mi humillación, se convirtió en el lugar de mi redención. Las personas que me habían mirado con juicio ahora me saludaban con respeto. Algunos incluso se acercaban para disculparse, para decirme que habían aprendido algo importante ese día en el corredor, que nunca volverían a juzgar tan rápido, que nunca asumirían que conocen la historia completa de alguien. El director pasaba ocasionalmente por la habitación de mi hija. Nunca decía mucho, solo asentía. A veces dejaba una nota en el tablero de su cama con actualizaciones sobre su tratamiento. Otras veces simplemente nos miraba y sonreía con esa sonrisa que decía: esto es lo que esperaba. Mi hija comenzó a mejorar, no de forma milagrosa o instantánea. El cáncer no funciona así, pero había algo en su espíritu que había cambiado. Una determinación renovada, una razón más profunda para luchar. Ya no estaba peleando sola contra una enfermedad, estaba peleando junto a un padre que había dado todo por ella, y eso hacía toda la diferencia. Yo, por mi parte, finalmente acepté disminuir mis horas de trabajo. El director insistió. Dijo que ya había dado suficiente, que el hospital encontraría otras formas de mantenerse a flote, que yo necesitaba cuidar de mi propia salud tanto como había cuidado de la de todos los demás. Fue difícil aceptarlo. Años de estar en movimiento constante no se detienen fácilmente, pero cada vez que dudaba, miraba a mi hija y recordaba por qué estaba haciendo esto, por qué estaba tomando la decisión de estar presente en lugar de solo proveer.
Comenzamos nuevas tradiciones, pequeñas cosas, desayunos. Juntos cuando ella se sentía lo suficientemente bien, lecturas en voz alta de los libros que ella amaba, conversaciones sobre todo y nada, sobre sus sueños para cuando se recuperara, sobre mis propios sueños que había dejado de lado, sobre su madre y cómo ella habría manejado todo esto probablemente mejor que nosotros dos juntos. Mamá hubiera sabido las palabras correctas, dijo mi hija una tarde lluviosa mientras observábamos las gotas correr por la ventana de su habitación. Tu madre siempre supo. Estuve de acuerdo, pero ¿sabes qué creo que ella diría ahora? ¿Qué? Que finalmente lo logramos, a nuestra manera, con nuestros errores, con nuestro dolor. Pero lo logramos, encontramos el camino de regreso el uno al otro, y eso es lo que importa. Mi hija sonrió, esa sonrisa que hacía que todo el dolor valiera la pena, esa sonrisa que me recordaba por qué había luchado tan duro, por qué había sacrificado tanto, no por reconocimiento, no por gratitud, sino por momentos como este, momentos simples, momentos perfectos, momentos donde el amor no necesitaba palabras para ser entendido. Meses después, cuando finalmente le dieron el alta, cuando los médicos dijeron las palabras que habíamos estado esperando escuchar, remisión, fue el director quien personalmente vino a despedirla. Traía un sobre en sus manos. Esto es para ti, dijo, entregándomelo a mí. No a ella. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había un cheque con una cifra que reconocí inmediatamente. Era el dinero que había dado al hospital hace años, el dinero de mis ahorros de toda la vida. No puedo aceptar esto, dije inmediatamente, tratando de devolvérselo. No es una opción. Respondió con firmeza. El consejo del hospital votó unánimemente. Consideramos tu contribución como un préstamo, no una donación, y los préstamos se pagan con intereses. Ese cheque incluye los intereses que habrías ganado si ese dinero hubiera estado en una cuenta de inversión. Las lágrimas vinieron antes de que pudiera detenerlas. No lágrimas de tristeza, lágrimas de alivio, de gratitud, de ver cómo el círculo se cerraba de una manera que nunca imaginé posible. Usa este dinero sabiamente. El director puso su mano en mi hombro una última vez, tal vez para esas vacaciones que nunca tomaste, tal vez para ese descanso que tanto mereces, tal vez simplemente para vivir sin el peso del mundo sobre tus hombros por un tiempo. Mi hija me abrazó entonces, y en ese abrazo había años de dolor transformados en sanación, años de malentendidos transformados en comprensión, años de distancia transformados en cercanía inquebrantable. Salimos del hospital ese día tomados de la mano. El sol brillaba de una manera que parecía simbólica, como un nuevo comienzo, como un capítulo cerrado y otro comenzando, como la promesa de que lo peor había quedado atrás, en el estacionamiento antes de subir al auto. Mi hija se detuvo, me miró con esos ojos que ahora brillaban con vida renovada y dijo algo que llevaré conmigo por el resto de mis días. Papá, sé que siempre me preguntabas cuando era niña qué quería ser cuando creciera, y yo decía princesa o doctora, o astronauta, pero ahora sé la verdadera respuesta. ¿Cuál es? Quiero ser como tú, alguien que ama tan profundamente que está dispuesto a sacrificarlo todo, alguien que lucha en silencio para que otros puedan vivir en paz, alguien cuyas acciones hablan más fuerte que cualquier palabra. Quiero ser esa clase de persona, la clase de persona que tú siempre fuiste. Y en ese momento, en ese estacionamiento de hospital bajo el sol brillante de una tarde de esperanza, entendí algo fundamental. La humillación que sufrí en ese corredor no fue el final de mi historia, fue el comienzo de una nueva, una donde el sacrificio silencioso finalmente fue reconocido, donde el amor incomprendido finalmente fue comprendido, donde un padre y una hija encontraron su camino de regreso el uno al otro a través del dolor, a través de la verdad, a través del perdón. El pasillo del hospital, que una vez fue el escenario de mi mayor vergüenza, se convirtió en el lugar donde todo cambió, donde las palabras "no mereces visitas" fueron transformadas en "este hombre salvó este hospital", donde el juicio se convirtió en respeto, donde al final parecía convertirse en un nuevo comienzo.
Y mientras conducía a casa ese día con mi hija a mi lado, sonriendo por primera vez en meses, supe que cada noche sin dormir, cada comida saltada, cada dolor ignorado, cada sacrificio hecho en las sombras había valido absolutamente cada segundo, porque el amor verdadero no siempre es visible, a veces se esconde en las acciones silenciosas, en los sacrificios ocultos, en las batallas que nadie ve. Pero cuando finalmente es revelado, cuando finalmente es comprendido, su poder es innegable, inquebrantable, eterno.